Mi nombre es Carlos Rodríguez, y lo que voy a contarles hoy no es una historia inventada ni un cuento para asustar a nadie. Es lo que me pasó hace apenas unos meses, algo que cambió mi vida para siempre y que me obligó a replantearme todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Antes de ese día, yo era un hombre común y corriente. Trabajaba como mecánico en un taller del centro de la ciudad. Me levantaba temprano, regresaba tarde, pagaba mis cuentas, veía fútbol los fines de semana. Nada especial. No era particularmente religioso, aunque mi abuela me crió llevándome a la iglesia cada domingo. Pero ya saben cómo es esto, uno crece, la vida adulta llega con sus responsabilidades, y la fe se va quedando atrás, como algo que pertenece a la infancia. Tenía 42 años cuando sucedió. Era un martes normal de marzo. El cielo estaba gris, amenazando con llover. Yo estaba trabajando en un coche cuando de repente sentí un dolor en el pecho que nunca había experimentado. Fue como si alguien me apretara el corazón con todas sus fuerzas. Caí al suelo frío del taller, entre herramientas y manchas de aceite. Escuché a mi compañero gritando, pidiendo ayuda. Y después solo recuerdo una sensación extraña, como si estuviera flotando. Los doctores me dijeron que mi corazón se detuvo por 10 minutos completos. 10 minutos de muerte clínica. Técnicamente, yo estaba muerto. Pero lo que me pasó en esos 10 minutos, hermanos, eso no tiene explicación médica. Ningún aparato puede medirlo. Ningún doctor puede comprenderlo. En esos 10 minutos, crucé al otro lado. Y allá, en ese lugar entre la vida y la muerte, recibí 3 revelaciones bíblicas tan poderosas que todavía me hacen temblar cuando las recuerdo. 3 mensajes sobre el futuro que la humanidad necesita escuchar con urgencia. 3 advertencias que no puedo guardarme para mí solo. Lo que voy a compartir con ustedes puede sonar increíble, puede sonar imposible, pero cada palabra es verdad. Y si están viendo este video, no es casualidad. Tal vez Dios los trajo aquí justo en este momento porque necesitan escuchar este mensaje. Así que dame un like si quieres saber qué vi del otro lado, suscríbete para que no te pierdas ni un detalle de estas 3 revelaciones que pueden cambiar tu vida, y quédate hasta el final porque lo que voy a revelar te va a dejar sin palabras. Esa mañana del martes desperté como siempre, sin imaginar que sería el último día de mi vida tal como la conocía. Me levanté a las 6 de la mañana, me preparé un café cargado porque la noche anterior había dormido mal, y salí rumbo al taller. Recuerdo que en el camino iba escuchando música en la radio, canciones que me gustaban, pensando en las reparaciones que tenía pendientes ese día. Había un coche que necesitaba cambio de frenos, otro con problemas en la transmisión, y un Chevy viejo al que tenía que revisar el motor completo. Era un día normal, completamente normal, o eso pensaba yo. Llegué al taller alrededor de las 7:30. Mi compadre Javier ya estaba ahí, tomándose un café y revisando las órdenes de trabajo. Nos saludamos como siempre, bromeamos un poco sobre el partido de la noche anterior, y cada quien se fue a lo suyo. Yo empecé con el Chevy, ese motor viejo que había visto mejores tiempos. Me metí de lleno al trabajo, con las manos llenas de grasa, ajustando tuercas, revisando pistones, concentrado en lo que hacía. Pasaron un par de horas así, tranquilas, rutinarias. Pero entonces, alrededor de las 10 de la mañana, empecé a sentir algo raro. Al principio fue una molestia leve en el pecho, como una presión incómoda. Pensé que tal vez era por la posición en la que estaba trabajando, agachado sobre el motor, así que me enderecé y estiré un poco la espalda. Pero la molestia no se fue. Al contrario, empezó a intensificarse. La presión se volvió dolor, un dolor que comenzó a expandirse desde el centro de mi pecho hacia mi brazo izquierdo. Empecé a sudar frío, y mis manos comenzaron a temblar. Intenté llamar a Javier, pero mi voz salió débil, casi como un susurro. El dolor seguía aumentando, cada vez más fuerte, más insoportable. Era como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi pecho y estuviera exprimiendo mi corazón con toda su fuerza. Mis piernas empezaron a fallar, y antes de darme cuenta, estaba cayendo. Caí de rodillas primero, tratando de agarrarme de algo, de la orilla del coche, de cualquier cosa, pero no pude sostenerme. Caí de lado sobre el suelo frío del taller, entre charcos de aceite y herramientas esparcidas. Ahí fue cuando Javier se dio cuenta. Lo escuché gritar mi nombre con desesperación. Corrió hacia mí, me volteó boca arriba, me preguntaba qué me pasaba, pero yo ya no podía responder. El dolor era tan intenso que no podía ni hablar. Veía su cara llena de pánico, lo veía sacar su celular, escuchaba pedazos de su conversación pidiendo una ambulancia, pero todo parecía lejano, como si estuviera pasando en otra dimensión.
Y entonces empezó a suceder algo extraño. El dolor comenzó a desvanecerse, pero no porque estuviera mejorando, sino porque yo estaba comenzando a separarme de mi cuerpo. Sé que suena loco, sé que muchos dirán que estaba alucinando por la falta de oxígeno en el cerebro, pero lo que les estoy contando es real. Empecé a sentir una ligereza increíble, como si me estuviera elevando. Ya no sentía el piso frío debajo de mí, ya no sentía el dolor del pecho. De repente estaba flotando, y podía verme a mí mismo tirado en el suelo. Veía mi cuerpo inmóvil, con Javier arrodillado a mi lado, sacudiéndome, gritándome que no me fuera, que aguantara. Podía ver todo desde arriba, como si estuviera flotando cerca del techo del taller. Vi cuando llegaron los paramédicos, vi cómo entraron corriendo con su equipo, vi cómo apartaron a Javier y comenzaron a trabajar en mí. Uno de ellos rasgó mi camisa y colocó algo en mi pecho, escuché que gritaba números, presiones, cosas médicas que no entendía. Vi cuando pusieron las paletas del desfibrilador sobre mi pecho y mi cuerpo se sacudió con la descarga eléctrica. Una vez, 2 veces, 3 veces. Pero mi cuerpo no respondía. Seguía ahí tirado, sin vida. Y yo seguía flotando, observando toda la escena con una calma que no puedo explicar. No sentía miedo. No sentía angustia. Solo había una paz profunda, absoluta. Después de la tercera descarga, uno de los paramédicos miró su reloj y dijo algo que me heló la sangre, aunque en ese momento yo ya no tenía sangre corriendo por mis venas. Dijo que llevaban más de 8 minutos tratando de reanimarme. 8 minutos. El otro paramédico seguía aplicando compresiones en mi pecho, con determinación, con desesperación, mientras el que llevaba el tiempo preparaba otra descarga. Fue en ese momento cuando todo cambió. La escena del taller comenzó a desvanecerse, como si alguien estuviera bajando la luz de un regulador. Las voces de los paramédicos se hicieron cada vez más lejanas, más distantes, hasta que desaparecieron por completo. Y entonces me encontré en otro lugar, un lugar que no pertenece a este mundo, un lugar donde el tiempo no existe y donde iba a recibir las revelaciones que cambiarían mi vida para siempre. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario diciendo yo creí en Carlos para saber que hay más personas que entienden que hay cosas más allá de lo que podemos ver, y quédate porque lo que viene te va a impactar profundamente. Cuando la escena del taller desapareció por completo, me encontré en un lugar que mi mente humana todavía lucha por comprender y describir con palabras. No era oscuridad, pero tampoco era luz en el sentido que conocemos. Era algo intermedio, algo que existía fuera de las leyes físicas que rigen nuestro mundo. Imaginen un espacio donde no hay arriba ni abajo, donde no hay derecha ni izquierda, donde el tiempo simplemente no existe. No había piso bajo mis pies, pero tampoco estaba cayendo. No había cielo sobre mí, pero tampoco me sentía encerrado. Era como estar suspendido en una dimensión completamente diferente, una dimensión que vibra en una frecuencia que nuestros sentidos físicos no pueden captar cuando estamos vivos. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. No era un silencio incómodo o aterrador como cuando estás solo en una habitación oscura. Era un silencio pacífico, reconfortante, lleno de una presencia que no puedo explicar completamente. Y en medio de ese silencio, empecé a sentir que no estaba solo. Había algo más ahí conmigo, algo inmenso, algo que emanaba un amor tan profundo y puro que nunca había experimentado en mi vida terrenal. Ni el amor de mi abuela cuando era niño, ni el amor de ninguna mujer que haya conocido, se compara ni remotamente con lo que sentí en ese momento. Era un amor incondicional, total, abrumador. Y al mismo tiempo que sentía ese amor, también sentía temor, pero no un temor paralizante, sino un temor reverente, el tipo de temor que sientes cuando estás ante algo infinitamente más grande y poderoso que tú. Fue entonces cuando la presencia se manifestó de una forma más tangible. No puedo decir que vi un rostro claramente definido como vemos los rostros humanos. Era más bien como una forma de luz, pero no una luz que lastima los ojos, sino una luz que penetra hasta lo más profundo del alma. Esta luz tenía una forma vagamente humana, alta, majestuosa, y de ella emanaban ondas de energía que podía sentir atravesándome por completo. No necesité que me dijera quién era. En lo profundo de mi ser, en un lugar más allá de la razón y la lógica, yo sabía que estaba ante un ser celestial. Tal vez era un ángel enviado como mensajero, tal vez era algo más, no lo sé con certeza. Pero lo que sí sé es que esta presencia venía de parte del Altísimo, venía con un propósito divino. La comunicación no fue con palabras audibles como cuando dos personas hablan en la tierra. Fue algo mucho más directo, mucho más íntimo.
Era como si los pensamientos y mensajes se transmitieran directamente a mi espíritu, sin necesidad de pasar por los oídos o el cerebro. Era comunicación pura, sin barreras, sin malentendidos, sin interpretaciones erróneas. Y el primer mensaje que recibí fue claro y directo: había sido traído a este lugar con un propósito específico. No estaba ahí por accidente. No había muerto completamente todavía. Mi cuerpo físico estaba siendo mantenido en ese delgado hilo entre la vida y la muerte, mientras mi espíritu estaba siendo preparado para recibir algo importante, algo que debía llevar de vuelta al mundo de los vivos. La presencia me hizo entender que me iban a mostrar tres cosas, tres verdades fundamentales sobre lo que está por venir, tres revelaciones que la humanidad necesita conocer con urgencia. Me hizo entender que el mundo está en un punto crítico de su historia, que eventos significativos están por desarrollarse, y que muy pocas personas están prestando atención a las señales que están por todas partes. Sentí como la presencia se acercaba más a mí, y aunque no tenía un cuerpo físico en ese momento, podía sentir algo parecido al calor emanando de ella. No era un calor que quema, sino un calor reconfortante, como cuando te abrazan en un día frío. Y entonces comenzó a mostrarme cosas. No eran visiones como las que vemos en una pantalla de cine o televisión. Eran experiencias completas, multisensoriales, donde yo no solo veía lo que estaba pasando, sino que también lo sentía, lo comprendía en niveles profundos. Era como si la información se descargara directamente en mi alma, como si archivos completos de conocimientos se estuvieran transfiriendo a mi ser espiritual. Antes de mostrarme las tres revelaciones específicas, la presencia me permitió entender algo fundamental sobre la realidad. Me hizo comprender que el mundo físico que conocemos es solo una pequeña fracción de la realidad total. Hay dimensiones, planos de existencia, realidades espirituales que coexisten con nuestro mundo material, pero que la mayoría de las personas no pueden percibir porque están completamente enfocadas en lo visible, en lo tangible, en lo inmediato. Me mostró que hay una batalla espiritual constante sucediendo a nuestro alrededor, una guerra invisible entre fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad, y que cada ser humano, lo sepa o no, está participando en esa batalla con cada decisión que toma, con cada pensamiento que tiene, con cada acción que realiza. Vi cómo las oraciones de las personas se elevan como columnas de luz hacia los cielos, y cómo esas oraciones son poderosas, más poderosas de lo que imaginamos. También vi cómo las acciones malignas, los pensamientos oscuros, crean como una niebla espesa y negra que contamina el ambiente espiritual. Todo esto me fue mostrado en lo que parecieron segundos, aunque en ese lugar el tiempo no tiene significado. Y cuando terminó de establecer este contexto, cuando mi espíritu estuvo listo para recibir la información completa, la presencia comenzó a revelarme las tres verdades específicas que había sido enviado a compartir con el mundo. La primera revelación comenzó con una imagen que se materializó frente a mí en ese espacio dimensional donde me encontraba. Vi un reloj de arena gigantesco, tan grande como un edificio, suspendido en medio de la nada. La arena en la parte superior era de un color dorado brillante, casi como si estuviera hecha de luz solidificada, y la arena que había caído en la parte inferior era oscura, pesada, abundante. Lo que me impactó de inmediato fue darme cuenta de que quedaba muy poca arena en la parte superior. Tal vez un 10%, tal vez menos. La mayor parte ya había caído, y los últimos granos seguían cayendo uno tras otro, constantes, implacables, inevitables. No había forma de detener ese flujo, no había forma de darle vuelta al reloj y empezar de nuevo. La presencia me hizo entender que ese reloj representaba el tiempo de gracia que le queda a la humanidad, el tiempo que aún está disponible para que las personas despierten espiritualmente, para que se arrepientan, para que vuelvan sus corazones hacia lo divino. Y ese tiempo se está agotando rápidamente. Luego la imagen cambió y me encontré observando el mundo desde una perspectiva que nunca había tenido. Era como si estuviera viendo el planeta Tierra desde el espacio, pero no con ojos físicos sino con ojos espirituales que podían percibir mucho más que la superficie. Podía ver corrientes de energía fluyendo alrededor del globo, podía ver puntos de luz y puntos de oscuridad en diferentes regiones. Y entonces empecé a ver escenas específicas, como si estuviera viendo múltiples pantallas simultáneamente, cada una mostrando diferentes partes del mundo y diferentes eventos. Vi guerras estallando en varias naciones, no solo las guerras que ya conocemos sino otras que están por venir. Vi soldados marchando, tanques moviéndose, misiles siendo lanzados. Vi ciudades siendo atacadas, edificios derrumbándose, personas corriendo y gritando en pánico. Vi líderes políticos tomando decisiones que llevarían a más conflictos, más divisiones, más derramamiento de sangre.
Y lo que más me impactó fue ver cómo estas guerras no eran solo por territorio o recursos, sino que tenían una dimensión espiritual profunda, eran manifestaciones físicas de batallas espirituales que se estaban librando en dimensiones invisibles. Vi también desastres naturales aumentando en frecuencia y en severidad. Vi terremotos sacudiendo ciudades enteras, edificios modernos y antiguos cayendo como castillos de naipes. Vi volcanes que habían estado dormidos por décadas o siglos de repente cobrando vida, expulsando lava y cenizas que oscurecían el cielo. Vi tsunamis gigantescos barriendo costas, arrastrando todo a su paso, casas, autos, personas. Vi huracanes y tornados más poderosos que cualquiera registrado en la historia reciente, destruyendo comunidades completas en cuestión de horas. Vi sequías severas en algunas regiones, con tierras agrícolas convirtiéndose en desiertos, y al mismo tiempo vi inundaciones catastróficas en otras regiones, con ríos desbordándose y sumergiendo ciudades enteras bajo metros de agua. La presencia me hizo entender que estos no son eventos aleatorios ni simples fenómenos naturales explicables únicamente por la ciencia. Son señales, advertencias, llamados de atención para una humanidad que se ha alejado demasiado de su Creador. Luego vi algo que me rompió el corazón de una manera que no puedo describir completamente. Vi familias destruidas por dentro, aunque por fuera parecían normales. Vi esposos y esposas viviendo bajo el mismo techo pero completamente desconectados emocionalmente, espiritualmente muertos el uno para el otro. Vi padres tan obsesionados con sus trabajos, sus teléfonos, sus ambiciones personales, que no tenían tiempo real para sus hijos. Vi hijos rebelándose contra cualquier autoridad, perdidos en mundos digitales, en adicciones, en búsquedas vacías de placer y significado. Vi la institución sagrada de la familia siendo atacada desde múltiples frentes, y vi cómo ese ataque estaba teniendo éxito en millones de hogares alrededor del mundo. Vi también divisiones profundas entre las naciones, no solo en términos políticos sino en términos de valores fundamentales. Vi a la humanidad separándose en grupos cada vez más polarizados, cada uno convencido de tener la razón absoluta, cada uno viendo al otro como enemigo en lugar de como hermano. Vi cómo la tecnología, que debería unir a las personas, estaba siendo usada para dividirlas aún más, para crear cámaras de eco donde cada quien solo escucha lo que quiere escuchar y nunca es desafiado en sus creencias. Vi redes sociales llenas de odio, de juicios, de ataques personales, y vi cómo ese veneno digital estaba infectando las relaciones reales de las personas. Entonces la visión se enfocó en algo que me dejó sin aliento. Vi iglesias, muchas iglesias, de todas las denominaciones y tamaños. Vi algunas que estaban completamente vacías, con telarañas en las bancas y polvo acumulado en los altares, símbolos de comunidades que habían abandonado por completo su fe. Pero lo que me sorprendió más fue ver otras iglesias que estaban llenas de gente, con estacionamientos repletos, con música sonando y luces brillando, pero cuando la visión me permitió ver más allá de la superficie, vi que muchas de esas personas estaban espiritualmente muertas. Iban por costumbre, por tradición, por imagen social, pero sus corazones estaban lejos. Cantaban las canciones pero sus mentes estaban en sus problemas, en sus trabajos, en sus deseos mundanos. Escuchaban los sermones pero las palabras no penetraban más allá de sus oídos. Eran como sepulcros blanqueados, limpios y bonitos por fuera pero llenos de muerte por dentro. La presencia me comunicó entonces el mensaje central de esta primera revelación con palabras que resonaron en lo más profundo de mi ser. El tiempo de la gracia se está acabando, los signos están por todas partes pero muy pocos están prestando verdadera atención. Muy pocos están respondiendo al llamado urgente de despertar espiritualmente antes de que sea demasiado tarde, antes de que el último grano de arena caiga y el reloj se detenga para siempre. Cuando la primera revelación terminó y las imágenes del mundo en caos comenzaron a desvanecerse, sentí que algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Pero no tuve tiempo de procesar completamente lo que había visto porque inmediatamente comenzó la segunda revelación, y esta fue aún más intensa, aún más profunda, aún más perturbadora que la primera. La escena que apareció ante mí era de un campo extenso, tan vasto que no podía ver dónde terminaba. Era un campo de cultivo hermoso, con el sol brillando sobre él, y en ese campo crecían dos tipos de plantas que a primera vista parecían idénticas. Ambas eran altas, verdes, frondosas, mecidas por la misma brisa. Crecían juntas, lado a lado, sus raíces entrelazadas en la misma tierra, bebiendo de la misma agua, recibiendo la misma luz del sol. Durante mucho tiempo, mientras observaba este campo, era prácticamente imposible distinguir una planta de la otra. Se veían iguales, parecían iguales, actuaban igual.
Pero entonces la presencia me hizo ver más allá de las apariencias superficiales, me dio la capacidad de percibir la esencia verdadera de cada planta. Y ahí fue cuando vi la diferencia. Algunas de las plantas, aunque se veían saludables por fuera, tenían algo diferente en su interior. Una llevaba fruto verdadero, semillas que darían vida a nuevas plantas, sustancia real que podría alimentar a otros. La otra planta, aunque igual de verde y alta, era estéril por dentro, no tenía semilla verdadera, era solo apariencia sin sustancia. Una era trigo, la otra era cizaña. Habían crecido juntas durante toda la temporada, indistinguibles para el ojo inexperto, pero ahora se acercaba el tiempo de la cosecha. Vi entonces cómo el campo comenzaba a cambiar. Las estaciones pasaban de forma acelerada ante mis ojos, y las plantas maduraban. El trigo desarrollaba espigas doradas, pesadas con grano nutritivo. La cizaña, aunque seguía siendo verde, no producía nada de valor real. Y entonces aparecieron los segadores. No eran hombres ordinarios sino seres angelicales con herramientas brillantes que emitían una luz casi cegadora. Y comenzaron a separar. Con precisión absoluta, sin dudas ni equivocaciones, distinguían entre el trigo y la cizaña. El trigo era cuidadosamente cortado y recogido en manojos, preparado para ser llevado al granero. La cizaña era arrancada y arrojada a un lado, destinada a ser quemada. No había negociación, no había apelaciones, no había segundas oportunidades en ese momento de separación. La cosecha había llegado y la decisión era final. Luego la visión cambió y ya no estaba viendo plantas sino personas. Millones, tal vez miles de millones de personas, todas mezcladas, viviendo en las mismas ciudades, trabajando en las mismas oficinas, asistiendo a las mismas escuelas, incluso sentadas en las mismas iglesias. Por fuera, muchas parecían iguales. Usaban ropa similar, hablaban idiomas similares, compartían culturas similares. Pero cuando la visión me permitió ver sus espíritus, ver sus verdaderas condiciones espirituales, vi una diferencia abismal. Algunas personas brillaban con una luz interna, tenían algo vivo en su interior, una conexión real con lo divino, una transformación genuina que había ocurrido en lo profundo de su ser. Otras personas, aunque externamente religiosas, aunque conocedoras de términos teológicos, aunque asistentes regulares a servicios religiosos, estaban oscuras por dentro, vacías espiritualmente, sin vida real en sus almas. Entonces vi algo que me heló la sangre. Vi una línea comenzando a trazarse a través de la humanidad. No era una línea física que pudieras ver con ojos naturales, pero era absolutamente real en el plano espiritual. Era una línea de separación, una división que estaba comenzando a manifestarse y que pronto sería completa e irreversible. De un lado de esa línea estaban aquellos que tenían luz genuina, vida espiritual real, una relación auténtica con su Creador. Del otro lado estaban aquellos que vivían en oscuridad espiritual, que aunque podían tener religión no tenían relación, que aunque conocían acerca de Dios no conocían a Dios. La presencia me comunicó entonces con una claridad aterradora: viene el tiempo de la gran separación, un tiempo donde ya no habrá más zona gris, donde no se podrá estar a medias, donde cada persona tendrá que estar definitivamente de un lado o del otro, y esa elección determinará su destino eterno. Vi entonces una escena específica que me partió el alma. Vi a 10 mujeres jóvenes, todas vestidas de blanco, todas con lámparas en sus manos, todas esperando la llegada de un novio para una boda. Las 10 se veían iguales externamente, las 10 tenían lámparas, las 10 esperaban con aparente paciencia. Pero cuando miré más de cerca, vi que había una diferencia crítica entre ellas. 5 de ellas tenían vasijas adicionales llenas de aceite guardadas cuidadosamente. Las otras 5 solo tenían el aceite que ya estaba en sus lámparas, nada más. Al principio esto no parecía importar mucho porque todas las lámparas estaban encendidas, todas brillaban, todas parecían estar igual de preparadas. Pero entonces la espera se extendió, las horas pasaron, y llegó la medianoche. Las lámparas comenzaron a apagarse porque el aceite se estaba agotando. Las 5 mujeres prudentes sacaron sus vasijas de reserva y rellenaron sus lámparas, que volvieron a brillar con fuerza. Las otras 5 entraron en pánico al darse cuenta de que no tenían aceite adicional. Sus lámparas se apagaban y no tenían forma de volver a encenderlas. Le pidieron aceite a las otras, pero cada una solo tenía suficiente para sí misma. Corrieron desesperadas a buscar más aceite, pero era medianoche y no había dónde conseguirlo. Y fue precisamente en ese momento, cuando estaban ausentes buscando aceite, cuando llegó el novio. Las 5 mujeres con lámparas encendidas entraron con él a la fiesta de bodas, y la puerta se cerró detrás de ellas.
Cuando las otras 5 finalmente regresaron con aceite, encontraron la puerta cerrada. Golpearon desesperadamente, gritando que las dejaran entrar, explicando que habían estado ahí esperando, que solo se habían ido un momento a buscar aceite. Pero desde adentro vino una voz que dijo algo devastador, palabras que resonaron en mi espíritu como un trueno: no las conozco, nunca las conocí realmente, aléjense de mí. La presencia me hizo entender el significado profundo de esta visión. No basta con parecer preparado, no basta con tener la lámpara, no basta con estar en el lugar correcto esperando, no basta con conocer acerca del novio, lo que importa es tener aceite, tener sustancia espiritual real, tener una relación genuina y no solo conocimiento superficial. Porque cuando llegue el momento de la separación final será demasiado tarde para ir a buscar lo que te falta. Después de la intensidad devastadora de la segunda revelación, después de ver esa separación final y sentir el peso de las palabras que cerraron la puerta a las que no estaban preparadas, mi espíritu estaba quebrantado, casi aplastado por la gravedad de todo lo que había presenciado. Pero entonces algo cambió en la atmósfera de ese lugar dimensional donde me encontraba. La presencia que había estado mostrándome estas verdades terribles comenzó a emanar algo diferente, algo que no había sentido en las revelaciones anteriores. Era esperanza. Era como si después de mostrarme las tormentas que venían, ahora quisiera mostrarme que todavía había una luz en medio de toda esa oscuridad. Y así comenzó la tercera revelación, la que me dio razón para seguir viviendo cuando regresara, la que me dio un propósito para contar todo esto. La escena que apareció ante mí era completamente diferente a las anteriores. Vi lo que parecía ser un río de luz líquida, brillante como cristal, fluyendo desde algún lugar en las alturas. Este río comenzó a descender hacia la tierra, y cuando tocaba el suelo, cuando tocaba a las personas, algo extraordinario sucedía. Hombres y mujeres comunes, personas que nunca habían hablado en público, que nunca habían estudiado teología, que nunca habían pensado que podían ser usados para algo significativo, de repente eran llenados con ese río de luz. Y cuando eso sucedía, comenzaban a brillar, comenzaban a hablar con autoridad, comenzaban a moverse con poder sobrenatural. Vi a un joven que no tendría más de 18 años, parado en una esquina de una ciudad, hablando sobre lo que había visto en sueños y visiones que había recibido. No era un predicador entrenado, no tenía un púlpito elegante, no tenía micrófonos ni luces ni producción profesional. Solo estaba ahí, con su ropa sencilla, con su voz temblorosa al principio pero cada vez más segura, y las personas se detenían a escucharlo. Y mientras hablaba, ese río de luz fluía de él hacia otros, y los que lo escuchaban comenzaban a llorar, a caer de rodillas, a arrepentirse de cosas que habían escondido por años. Vi a una anciana en una casa humilde, tan vieja que apenas podía caminar, sentada en una silla de madera gastada. Pero esa mujer estaba soñando, y sus sueños no eran sueños ordinarios. Eran revelaciones divinas sobre lo que estaba por venir, sobre personas específicas en su comunidad que necesitaban ser advertidas, sobre eventos que sucederían si no había arrepentimiento. Y cuando despertaba de esos sueños, llamaba a sus vecinos, a sus familiares, y les contaba con lágrimas en los ojos lo que había visto. Y muchos la escuchaban porque podían sentir que no eran solo palabras de una anciana confundida, sino que había algo sobrenatural en sus palabras, algo que penetraba hasta lo más profundo del alma. Vi grupos de personas reunidas en casas simples, no en edificios religiosos elaborados sino en salas, en cocheras, en patios. Y en esas reuniones íntimas estaban sucediendo cosas que no habían sido vistas en generaciones. Personas siendo sanadas de enfermedades que los doctores habían declarado incurables. Personas siendo liberadas de adicciones que las habían esclavizado por décadas. Personas recibiendo revelaciones sobre el propósito de sus vidas. Personas hablando en idiomas que nunca habían estudiado, transmitiendo mensajes divinos con una precisión que dejaba a todos asombrados. Vi que este avivamiento no tendría un líder humano famoso al frente. No habría un nombre conocido que todos mencionaran, no habría una organización grande coordinándolo, no habría campañas publicitarias promocionándolo. Sería completamente espontáneo, completamente dirigido por el Espíritu, sucediendo simultáneamente en miles de lugares diferentes sin que hubiera comunicación humana coordinándolo. Sería como fuego cayendo del cielo en múltiples puntos al mismo tiempo, y luego ese fuego se extendería de persona a persona, de casa a casa, de comunidad a comunidad. Vi a niños pequeños, algunos de no más de 5 o 6 años, hablando palabras de sabiduría que dejaban a adultos educados completamente perplejos. Vi a personas que habían sido ignoradas por la sociedad, los pobres, los marginados, los que nadie consideraba importantes,
siendo levantados como voceros poderosos del mensaje divino. Vi a prisioneros en cárceles experimentando encuentros tan reales con lo sobrenatural que cuando salían de prisión se convertían en evangelistas apasionados en sus propias comunidades. Vi señales y maravillas sucediendo en lugares completamente inesperados. Vi enfermos siendo sanados en hospitales cuando creyentes simples imponían manos sobre ellos con fe genuina. Vi personas siendo resucitadas de la muerte después de accidentes, y cuando volvían traían testimonios similares al mío, confirmando las mismas verdades. Vi el cielo abriéndose sobre ciudades donde había verdadero arrepentimiento colectivo, y luz literal descendiendo que las personas podían ver con sus ojos naturales. Vi demonios siendo expulsados de personas que habían estado atormentadas por años, y el cambio era tan dramático, tan evidente, que hasta los escépticos más duros no podían negar que algo real había sucedido. Pero entonces la visión me mostró algo que me llenó de una tristeza profunda. Vi que mientras este avivamiento genuino estaba sucediendo, habría resistencia masiva contra él. Y lo más doloroso era ver de dónde venía principalmente esa resistencia. No venía únicamente de ateos o de personas que nunca habían creído. Venía en gran parte de personas religiosas, de líderes establecidos, de instituciones que se decían representantes de Dios pero que habían perdido la capacidad de reconocer cuando Dios se estaba moviendo de una forma diferente a sus tradiciones y expectativas. Vi a ministros famosos, con grandes congregaciones y programas de televisión, denunciando este avivamiento como falso, como engaño, como obra del enemigo. Lo denunciaban porque no podían controlarlo, porque no encajaba en sus estructuras, porque amenazaba sus posiciones de poder y sus modelos de negocio religiosos. Vi a teólogos académicos escribiendo artículos largos explicando por qué esto no podía ser real, usando su conocimiento intelectual para apagar el fuego del espíritu. Vi a denominaciones completas cerrando sus puertas a cualquiera que participara en este movimiento, excomulgándolos, declarándolos herejes, exactamente como los fariseos religiosos habían rechazado al Mesías cuando vino de forma diferente a como ellos esperaban. La presencia me hizo entender algo crucial. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia. Cada vez que Dios hace algo nuevo, algo genuino, los sistemas religiosos establecidos lo rechazan porque prefieren sus tradiciones controlables a un mover genuino del espíritu que no pueden predecir ni manipular. Y me mostró que en estos últimos tiempos esto sucedería una vez más, tal vez de forma más intensa que nunca antes, porque sería el último avivamiento antes del fin. Finalmente vi el mensaje central de esta tercera revelación cristalizarse en mi entendimiento. Dios está preparando un ejército de personas comunes, quebrantadas, humildes, dispuestas a ser vasijas vacías que Él pueda llenar y usar poderosamente. Este ejército no tendrá credenciales impresionantes ni posiciones religiosas importantes, pero llevará la presencia genuina y el poder real, y aunque muchos lo rechazarán, especialmente los religiosos orgullosos, habrá una cosecha final de almas antes de que llegue el fin de todas las cosas. Después de que la tercera revelación terminó, después de haber visto el avivamiento final y la resistencia que enfrentaría, me quedé flotando en ese espacio dimensional sintiendo que mi alma había sido completamente transformada por todo lo que había presenciado. Las tres revelaciones habían quedado grabadas en lo más profundo de mi ser con una claridad que nunca se desvanecería, como si hubieran sido talladas con fuego en mi espíritu. Cada imagen, cada mensaje, cada advertencia estaba ahí, permanente, imposible de olvidar. Y entonces la presencia que había estado conmigo durante todo este tiempo se acercó nuevamente, y sentí su inmensidad envolviéndome por completo. Lo que me comunicó en ese momento final fue quizás lo más importante de toda la experiencia. Me dijo que había una razón específica por la cual se me había permitido ver todo esto, por la cual se me había dado acceso a estos misterios que normalmente están ocultos a los ojos humanos. No había sido por mi propio mérito, no era porque yo fuera especialmente bueno o santo o digno, porque créanme que yo no era nada de eso. Era simplemente porque Dios en su soberanía había decidido usar a un hombre común, un mecánico simple que ni siquiera había sido particularmente religioso, para llevar un mensaje urgente a la humanidad. La presencia me hizo entender que yo debía regresar, que mi tiempo en la tierra no había terminado todavía, que tenía una misión que cumplir. Esa misión era clara y directa, tenía que contar lo que había visto, tenía que advertir a las personas sobre lo que está por venir, tenía que llamar a la gente a despertar de su sueño espiritual antes de que fuera demasiado tarde. No importaba si me creían o no, no importaba si me burlaban o me rechazaban, no importaba si me llamaban loco o fanático. Mi responsabilidad era entregar el mensaje, y la responsabilidad de cada persona que lo escuchara sería decidir qué hacer con él. Me advirtió que no sería fácil,
que muchos no querrían escuchar, que incluso personas religiosas se resistirían al mensaje porque desafiaría su comodidad espiritual. Pero también me aseguró que habría personas cuyas almas estaban preparadas para recibir estas palabras, personas que reconocerían la verdad cuando la escucharan porque el mismo espíritu que me había dado estas revelaciones también estaría trabajando en sus corazones para prepararlos. Y entonces, sin ninguna advertencia previa, sin ninguna transición gradual, todo cambió violentamente. Fue como si alguien hubiera jalado una cuerda atada a mi pecho con una fuerza tremenda. Sentí un dolor explosivo, más intenso que cualquier cosa que había sentido antes, incluso más que el dolor del infarto inicial. Era como si mi espíritu estuviera siendo forzado a entrar nuevamente en mi cuerpo físico, y ese cuerpo se resistía, estaba rígido, frío, muerto. Fue una experiencia agonizante, como si estuviera siendo comprimido y aplastado mientras era empujado de vuelta a través de una apertura demasiado pequeña. Y de repente mis ojos se abrieron de golpe, y la primera cosa que vi fue el techo de una ambulancia moviéndose, luces parpadeando, y el rostro de un paramédico mirándome con una expresión de shock absoluto. Lo escuché gritar con voz fuerte llena de incredulidad. Él volvió: tenemos pulso, Dios mío, está respirando. Sentí el oxígeno entrando a mis pulmones por una máscara plástica sobre mi cara, sentí agujas en mis brazos donde habían conectado vías intravenosas, sentí cada parte de mi cuerpo adolorida como si me hubieran golpeado con un bate. Pero lo que más sentía era el peso emocional y espiritual de todo lo que acababa de experimentar. Traté de hablar, de decirles a los paramédicos lo que había visto, pero mi garganta estaba tan seca e irritada que no podía emitir más que sonidos roncos ininteligibles. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin control, no lágrimas de dolor físico sino lágrimas por la magnitud de lo que había presenciado, por el peso de la responsabilidad que ahora cargaba sobre mis hombros. Me llevaron al hospital a toda velocidad y durante todo el trayecto yo seguía reviviendo en mi mente cada detalle de las 3 revelaciones, asegurándome de que no olvidara nada, repasando cada imagen, cada mensaje, cada advertencia. Pasé 3 días completos en el hospital mientras los médicos me hacían todo tipo de pruebas y análisis. Me conectaron a monitores cardíacos, me hicieron electrocardiogramas, resonancias, tomografías. Los doctores estaban completamente perplejos porque según todos sus instrumentos y su conocimiento médico, yo no debería estar vivo. 10 minutos de paro cardíaco normalmente causan daño cerebral severo e irreversible por la falta de oxígeno, pero yo estaba completamente lúcido, con todas mis facultades mentales intactas. Uno de los cardiólogos me dijo directamente que mi supervivencia era médicamente inexplicable, que había sido testigo de muchos paros cardíacos en su carrera pero nunca había visto a alguien volver después de tanto tiempo sin consecuencias neurológicas. Me llamó su milagro personal. Durante esos 3 días en el hospital, no podía dormir bien porque cada vez que cerraba los ojos volvía a ver las revelaciones con la misma intensidad que cuando las había experimentado por primera vez. El reloj de arena con la última arena cayendo, la separación entre el trigo y la cizaña, la puerta cerrándose para las vírgenes que no tenían aceite, el río de luz del último avivamiento, todo estaba ahí constantemente en mi mente. Recibí visitas de mi familia y amigos, todos llorando de alegría porque había sobrevivido, pero yo me sentía distante de sus celebraciones porque sabía que lo que había experimentado era mucho más significativo que simplemente haber sobrevivido a un infarto. Traté de contarles a algunos lo que había visto pero las palabras no salían correctamente, no podía transmitir la magnitud de la experiencia, y vi en sus ojos que pensaban que tal vez el paro cardíaco había afectado mi mente de alguna manera. Mi apartamento pequeño, mis muebles viejos, mi televisión, todo lo que antes era mi vida normal ahora me parecía tan trivial, tan insignificante comparado con las realidades eternas que había presenciado. No podía simplemente regresar a mi trabajo como mecánico y pretender que nada había pasado. No podía volver a vivir enfocado en pagar cuentas y ver partidos de fútbol mientras el mundo se dirigía hacia eventos tan trascendentales. Pasé semanas procesando todo, orando por primera vez en años de forma genuina, pidiendo sabiduría sobre cómo cumplir con la misión que se me había encomendado. Si has llegado hasta este punto del video, si has escuchado mi testimonio completo sobre las 3 revelaciones que recibí durante esos 10 minutos de muerte clínica, entonces por favor te pido que te suscribas a este canal ahora mismo porque necesito tu ayuda para difundir este mensaje urgente. No se trata de hacerme famoso ni de ganar dinero, se trata de cumplir con una responsabilidad que me fue dada desde el otro lado, se trata de advertir a la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está por venir mientras todavía hay tiempo. Tu suscripción ayuda a que este testimonio llegue a más personas,
a más almas que necesitan escuchar estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con cualquier persona que creas que necesita escuchar este mensaje, porque cada persona que lo escuche tendrá la oportunidad de prepararse, de asegurarse de que tiene aceite en su lámpara, de estar del lado correcto cuando llegue la gran separación.